Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga otra vez. Qué bueno que nos volvemos a ver esta segunda ocasión en este día para seguir estudiando la palabra de Dios. Después de la clase, me gustaría platicar con los hermanos varones. Me gustaría platicar con todos, pero básicamente con los varones, hermanos. Entonces, después de la clase se quedan unos 5 minutitos. No voy a hablar mucho. Nomás es una pregunta y quiero oír su opinión. Vamos a empezar nuestro servicio de esta tarde, hermanos. Vamos a orar y después vamos a servir la mesa del Señor. Vamos a pedirle a Marcos que nos ayude a recoger la ofrenda cuando la estemos, después que hayamos hecho oración por ella, para los hermanos que habrán de participar de estos mandamientos. Sigamos orando por nuestros hermanos enfermos, sigamos orando por nuestros hermanos que por razones de su edad y los riesgos que pueda significar para ellos estar reunidos con nosotros, no estarán aquí por un determinado tiempo. Esperamos que pronto, pero sigamos orando por ellos, hermanos, para que Dios los bendiga, los cuide y que también oremos los unos por los otros permanentemente. Sigamos orando por hermanos que siguen en la lucha también, enfermedades del coronavirus. He sabido de otros hermanos en otras partes que también han sido contagiados con este virus, así de que para que podamos seguir orando los unos por los otros, ¿ok? Vamos a orar, vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Y después de haber orado, nuestro hermano Leo va a dirigirnos en los cantos esta tarde. Posteriormente estaremos haciendo las oraciones por la Cena del Señor, para después pasar a nuestra clase. Recuerdan que en la mañana hablamos de Romanos capítulo 8, versos 28 al 30, acerca del propósito eterno de Dios para nosotros. Y hoy vamos a abordar esos mismos textos, pero desde un punto de vista, hermanos, de lo que algunas enseñanzas equivocadas que surgen de lo que ahí se lee, y es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar qué dice la Biblia, qué dice la Biblia, y seremos muy prácticos, como me gusta ser prácticos, para que todos podamos entender lo más que se pueda. Hoy estaremos hablando acerca, básicamente, si ustedes quieren ponerle un título, básicamente estaremos hablando de lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo, y enseñanzas que se dieron hace unos 1500 años atrás, y que se establecieron en Europa, y que muchas iglesias ahora, grupos religiosos, creen y practican. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en relación a lo que se decidió hace unos 1500 años en esta área? ¿Okay? Así es de que vamos a orar y luego vamos a pedirle a nuestro hermano Leo que nos dirija en los cantos. Oremos, hermano. Soberano Dios y Padre, en cuyas manos está nuestra vida, le damos gracias por esta segunda oportunidad que nos concede de reunirnos como iglesia para alabar su nombre, para tener comunión como hermanos, para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Queremos, Padre, honrar su nombre con nuestra presencia, con lo que vamos a hacer, con el corazón que dispongamos para hacerlo, y pedimos de su ayuda para que logremos agradarle, para que logremos hacer las cosas de acuerdo siempre a su voluntad. Encomendamos en sus manos a nuestros hermanos que por enfermedad o por algunas otras razones no están entre nosotros, que los bendiga donde quiera que se encuentren, y deseamos, Padre, que las razones sean justificadas, porque
no están con nosotros y que donde quiera que se encuentren, reciban de usted la bendición que están necesitando. Pedimos por nuestros hermanos que por su edad y sus problemas de salud no podrán estar por algún tiempo reuniéndose con la iglesia, que los guarde en sus manos, que los bendiga, que ellos desde el lugar en donde se encuentran puedan seguir sabiendo de sus deberes como cristianos y que puedan seguir glorificándole desde el lugar donde se encuentren. Que Padre Santo, esta pandemia no enfríe nuestro fervor por las cosas suyas. Que estas limitaciones para reunirnos no sean un pretexto para no hacerlo, sino que sea legítima la razón. Y que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro interés por su palabra sea vigente todos los días. Que siempre estemos interesados en conocer de su voluntad para obedecerla y para compartirla. Así quedamos en sus manos, deseando, Padre, que podamos cumplir el propósito para el cual estamos aquí y que usted sea glorificado. Se lo pedimos y le damos gracias siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Himno número 70. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista y el estar, cuando allá se pase lista y el estar, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y qué bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista y el estar, cuando allá se pase lista y el estar, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Himno número 107. Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser, en todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
temprana edad, por siempre quiero amarle y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré, nítido rayo en tinieblas, deseo resplandecer, almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré, una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, de niño tierno y amante, en ella pueda entrar. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Himno número 135. La merced De nuestro Padre es un faro en su brillar, Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar.
a servir la mesa del Señor para los hermanos que por la mañana no pudieron hacerlo. Y como estaba comentándoles en la mañana, he estado dando alguna información acerca de la manera correcta y lo que se debe estar pensando cuando participamos de la Cena del Señor. Dar información acerca de el significado, la importancia, lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuál es la relación que tiene lo que hacemos con Dios, con la iglesia. Y hoy quisiera que viéramos ahí 1 Corintios capítulo 11, pero hermanos, vamos a leer el verso 27. Primera Corintios capítulo 11, versos 27 a el verso 29. Quiero que veamos, hermanos, hablamos de participar de la cena del Señor dignamente o que no lo hagas de manera indigna. Y vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a participar digna o indignamente de la cena del Señor. Dice el verso 27 al 29. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando el apóstol Pablo escribe acerca de comer o beber la cena del Señor indignamente, no necesariamente tiene que ver con si usted es digno de participar o no es digno de participar. Si vamos a hablar de dignidad, nadie es digno de participar de la cena del Señor por causa de nuestra condición, por causa de nuestros pecados. Por lo cual no se refiere necesariamente a lo digno en cuanto a mi forma de vivir, sino en cuanto al entendimiento correcto que debo tener cuando estoy participando en la cena del Señor. Por eso dice el verso 29, porque el que come y bebe indignamente, y ahí define qué significa participar de la cena del Señor indignamente. Ahí es lo que sigue. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Entonces, es importante que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, lo hagamos dignamente, y cuando estamos haciéndolo dignamente es que estamos discerniendo lo que estamos haciendo. Estamos entendiendo lo que significa el pan, estamos entendiendo lo que significa el jugo, estamos relacionándolo con la persona correcta, el Señor Jesucristo, con la iglesia, pero también, otra vez, tiene que ver, hermanos, con mi manera de vivir delante de Él. Pero específicamente tiene que ver con participar correctamente entendiendo lo que estamos haciendo. Por eso, en el versículo 30 dice, por lo cual, cuando no se discierne correctamente lo que está haciendo, cuando no se participa dignamente, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. ¿Cuál es el resultado de no hacerlo dignamente? No me edifica, no me fortalece, no me motiva, no encuentro razón para ser fiel, porque no estoy entendiendo lo que estoy haciendo. Cuando solamente como el pan y bebo el jugo sin entender, sin discernir, con detenimiento, sin tomar en cuenta todo lo que estoy haciendo, todo lo que significa, todo lo que hay detrás de este mandamiento, no encuentro motivo para ser fiel, y por eso hay muchos enfermos espiritualmente, muchos debilitados y muchos muertos, muchos que duermen, es decir, espiritualmente muertos, porque no están entendiendo correctamente o no estamos entendiendo correctamente lo que significa participar de la cena del Señor. Por eso es importante no solamente participar, sino participar correctamente. Por eso es importante que cuando comemos el pan pensemos, es el momento para discernir. Por eso hay muchos hermanos que sugieren, no es el momento para estar cantando un himno, aunque algunas veces en algunas partes lo hacen.
o para estar leyendo un texto, sino para un momento para pensar en la obra de Cristo en la cruz. No estoy diciendo que sea pecado, pero estoy diciendo que es el momento para encontrarte con el Señor en su sacrificio. Es importante. Entonces, no hacerlo no encuentras sentido para ser fiel. No encuentras en este mandamiento no encuentras una razón para seguir fiel. Y si usted lee 1 Corintios en el capítulo 14 y en el verso 26, la Biblia dice que todo lo que hagamos en los servicios de adoración debe ser para edificación. Y debe edificar nuestras vidas cuando lo hacemos correctamente. Así es de que con eso en mente vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a orar por el pan. Nuestro Padre Celestial, llegamos a su presencia pidiéndole que bendiga este pan, con el cual nosotros recordamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, crucificado en aquella cruz del Calvario, Padre Santo, y haciendo así posible que podamos acercarnos a usted. Pedimos que bendiga a los hermanos que habrán de participar para que lo hagan con todo conocimiento de lo que están haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por el jugo. De igual manera, a nuestro Padre Celestial le pedimos que bendiga este jugo de uva, con el cual hacemos memoria de la sangre que se vertió en la cruz del Calvario para limpiar nuestras conciencias de todo pecado y poder tener comunión con usted. Pedimos que bendiga a los hermanos que habrán de participar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay otro mandamiento más que está para observarse cada primer día de la semana también, según primera a los Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, que es la cena del Señor. Y así como la cena del Señor, tenemos en Hechos 27 un ejemplo aprobado, pero también en 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, tenemos el mandamiento de ofrendar. El apóstol Pablo usa la palabra así como ordené, o así como mandé a las iglesias de Galacia. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, así, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Originalmente la ofrenda vino en base a una necesidad que había en Judea, y el apóstol Pablo iba a llevar la ofrenda para los necesitados en Jerusalén, pero surge de esa necesidad, se establecen los principios, sobre las bases sobre las cuales uno debe ofrendar. La iglesia del primer siglo ya ofrendaba sin que tuvieran el mandamiento. Usted los puede ver en los primeros capítulos del libro de los Hechos, cómo vendía sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles y se repartía para las necesidades de los santos. Usted puede ver eso. Después el apóstol Pablo, movido por un anuncio de Agabo el profeta, que en Antioquía anunció una gran hambre, y las iglesias empezaron a aportar para las necesidades de nuestros hermanos en Judea. Y Pablo llevó las ofrendas junto con otros hermanos para los necesitados en ese lugar. Por eso cuando escribe a la iglesia de Corinto les dice cómo deben ofrendar. Y ese principio queda para nosotros también. Cada primer día de la semana, cada domingo, cada uno de vosotros aparte algo, conforme haya prosperado. Pero también cuando escribe la segunda carta, enseña que se debe dar con corazón alegre, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, con todo eso en mente, vamos a orar por la ofrenda, y el hermano Marcos va a pasar por sus lugares para quienes vayan a observar este mandamiento lo puedan hacer. Vamos a orar por la ofrenda.
De igual manera, Padre, llegamos otra vez ante su presencia, pidiéndole que bendiga esta ofrenda que será recogida para observar este mandamiento y también para suplir las necesidades en la iglesia local, pero también para nuestros hermanos en otras partes que lo pudieran estar necesitando. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras se recoge la ofrenda, les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Ahí es donde vamos a tener nuestra lección en esta ocasión, hermanos. Romanos capítulo 8, versos 29 al 30, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Uno de los problemas que se dan, hermanos, y por el cual se nacen estas enseñanzas equivocadas a la luz de las Escrituras, por tener un entendimiento incorrecto de lo que significa la palabra predestinar. La palabra predestinar. Aún entre nosotros como cristianos pudiéramos tener un concepto equivocado de lo que significa predestinar. Podríamos pensar que Dios a algunos los ha escogido para salvación y a otros tal vez no, por eso no obedecen el Evangelio. Pero la verdad es que ese es un error. Dios no enseña tal cosa. Igual, hermanos, podemos pensar que nacemos con pecado y entonces por eso es que Dios tiene que hacer todo el trabajo sin que nosotros tengamos que intervenir para nada. Dios ya eligió quiénes se van a salvar, quiénes se van a perder, y a eso los llama Dios directamente, y por ellos murió Cristo solamente. Y cuando Dios los llama, es una gracia irresistible. La gente tiene que obedecer porque no tiene, va en contra de su propia voluntad. Cuando Dios llama, no puedes resistir el llamado, dicen ellos. Y la Biblia dice que sí se puede resistir. No debiéramos, pero lo hacemos. Y hay 5 cosas, hermanos, que hoy quisiera que platicáramos ligeramente, porque tenemos que ver qué enseñan ellos y qué textos usan, pero también qué dice la Biblia. Entonces, como no es, ni tenemos el tiempo, ni tenemos que abordar tanto, nos importa qué dice la Biblia, más que dicen los demás. Pero para este caso, quisiera que viéramos qué es lo que enseña. Entonces, vamos a ver algunos 5 errores doctrinales por interpretar mal Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, pero también Romanos capítulo 5, versículo 12, porque ahí es también un texto base para una mala interpretación de lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta. Y luego Romanos 9 también, y luego Romanos 11 también, basados en esto, vienen interpretaciones equivocadas. Por eso Romanos capítulo 8, 9, 10 y 11 son capítulos para algunos controversiales. Son difíciles esos capítulos para muchos. Entonces, si para unos son difíciles, para mí son súper difíciles. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, hermanos. Primera cosa que ellos enseñan, primer error doctrinal, que se le llama depravación total. Hay un acróstico con palabras por cómo empiezan las palabras en inglés. Esto que voy a decir, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la preservación de los santos, en inglés, por sus siglas en inglés, cuando empiezan eso,
se conoce como tulip, porque cada letra de cada palabra tiene una información. Entonces, pero como estamos en español, no lo vamos a poder decir así, pero usted si busca, lo googlea, va a encontrar que tulip es por sus siglas en inglés. Pero lo que quiere decir es depravación total. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Qué dicen con eso? Ellos dicen que nacemos con una naturaleza corrupta y perversa, heredada por el pecado de Adán. Dicen que Dios nos hizo santos, pero después del pecado de Adán y Eva, entonces empezó una degeneración. Y después ese pecado nos alcanza a nosotros, según Romanos 5.12. Según ellos, Romanos 5.12 lo dice. Pero que cuando nacemos con pecado. Y por eso algunos bautizan infantes. Y por eso piensan que nadie nace completamente bueno. Nacemos con una depravación, una herencia depravada. Es lo que enseñan. Bueno, y puedes dar textos. Pero lo que nos importa otra vez, como les digo, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? ¿De verdad nacemos con pecado? ¿De verdad tenemos una herencia de Adán? Y esa herencia tiene que ver con una depravación, que nacemos ya con corrupción moral, espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que el pecado, por definición bíblica, el pecado no es algo que con lo que nacemos o con lo que heredamos o por herencia. No nacemos con pecado ni lo heredamos. El pecado, hermanos, es algo que hacemos, que decidimos o elegimos hacer voluntaria y personalmente. Usted peca porque usted elige. Yo peco porque yo elijo, no porque nací con pecado. La Biblia enseña, y les dije por definición, porque 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que pecado es infracción a la ley. Si yo no infraccioné nada, si yo no hice nada para cometer pecado, no se me juzga como pecador. Pero cuando yo elijo pecar, entonces la Biblia dice que pecado es infracción a la ley. Es algo que hacemos. Usted decide pecar. Usted no nació con pecado, no heredó una corrupción por el pecado de alguien más. Usted lo elige. Génesis capítulo 4, por ejemplo, Génesis capítulo 4. Y además es algo personal y voluntario. Es una elección o una decisión. Yo decido. Y noten cómo Dios le dice a Caín. Noten cómo Dios le dice a Caín cuando está pensando matar a su hermano. Y noten cómo le dice Dios a Caín, hermanos, en el capítulo 4, en el versículo 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Noten el verso 7. Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Noten lo que, no vamos a explicar todo el texto, pero sí algunas palabras que Dios le dice a Caín. Si hicieres bien, si hicieres mal, tú lo haces, tú lo decides. Si haces bien, serás enaltecido. Si haces mal, el pecado está a la puerta. Pero tú vas, y Dios le está diciendo, pero tú te enseñorearás de él. Si tú quieres, no lo haces. ¿Quiso Caín desistir de su plan de matar a su hermano? No. Fue y lo mató. Fue una elección personal.
Y si preguntáramos, ¿quién le enseñó a Caín? Pues su papá, ok. ¿Y quién le enseñó a Adán? ¿Dios? A pecar. Nadie. Cada quien elige hacerlo. En Eclesiastés 9:27, Salomón dijo que Dios hizo al hombre recto, que ellos, los hombres, buscaron muchas perversiones. Los hombres decidieron pecar. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, sino el alma que pecare, esa morirá. Génesis capítulo 8, versículo 21. Génesis capítulo 8, versículo 21 dice que el pecado empieza, palabras de Dios, ahí está hablando Dios. Dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud, no desde su niñez. A los niños Jesucristo les dijo, déjenlos que vengan a mí y no se los impidan. Cuando venía el Señor y le traían a los Marios y a las gemelas y a las Jimenas y los apóstoles no querían que se acercaran. No, déjalos que vengan, porque de ellos es el reino de los cielos. No están en pecado. Y además dijo, y ustedes tienen que hacerse como un niño. Entonces, elegimos pecar y no lo heredamos. Eclesiastés 18:20. Cada quien es responsable de su propio pecado. Sí influenciamos para que otros pequen con nuestras malas acciones, pero cada quien decide pecar, no se hereda. Entonces, eso de la depravación total no es bíblico. Y de ahí nace lo que a continuación viene. De ahí nace. Entonces dicen, bueno, el hombre nace pecador y no puede hacer nada bueno por sí mismo, entonces él no puede buscar a Dios, entonces Dios tiene que hacer todo por él. Y ahí nace lo que conocemos como lo que dicen que la elección incondicional. Elección incondicional. ¿Qué quiere decir esto para ellos? Bueno, la elección incondicional es que Dios eligió a unos para salvación y a otros para condenación. Dios dijo que unos se van a salvar y otros no se van a salvar. Y los que se van a salvar, hagan lo que hagan, se van a salvar. Y los que se van a perder, hagan lo que hagan, se van a perder. Imagínense. Porque Dios los predestinó para salvación. Por eso les decía que tengamos cuidado cuando pensamos así, porque eso es incorrecto, no es bíblico. Que pensar que, bueno, ya le prediqué el evangelio a alguien y le insistió otra vez, y yo creo seguramente son de los que Dios ha predestinado para condenarse. No. Ellos deciden, cada quien decide. Y ellos piensan así, como nacieron ya con una herencia depravada, entonces Dios tiene que elegir desde la eternidad a quienes salvar y a quienes condenar en su soberanía, porque Dios, nadie se lo merece. Entonces Dios dijo, de todos, de los que nadie se merece, solamente estos se van a salvar y estos se van a perder. Así Dios dijo. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Primera a Timoteo capítulo 2, versículo 4. Es muy claro ese texto. Y en el contexto de 1 Timoteo 2:4, el apóstol Pablo está pidiendo que hagamos oración por todos los hombres, por los gobernantes y por los que están en eminencia, para que podamos vivir en esta tierra quieta y reposadamente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice el verso 3. Y en el verso 4 es cuando empieza diciendo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiere que todos los hombres sean salvos? ¿Que uno se salve nomás? No, que todos. Hay tantas preguntas que uno podría hacerle a alguien que crea así.
de que Dios decidió a unos para salvarse y a otros para condenarse. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios quiere que todo el mundo sea salvo? ¿Por qué Dios dice eso cuando ya con anticipación dijo, tú te vas a salvar, hagas lo que hagas, tú te vas a perder, hagas lo que hagas? No hace sentido. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, según el versículo 6, el cual se dio a sí mismo para rescatar a todos, hermanos. Dios no estaba pensando en unos cuantos. Dios sabe que son unos cuantos los que se van a salvar, pero Dios quiere que todos se puedan salvar. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2:6. Dios quiere que se salven, en el versículo 4, que todos se salven. Dios puso un mediador para que todo el mundo pueda llegar a Dios, Jesucristo. Y en el versículo 6 dice que este Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hechos capítulo 10, versículo 34 al 35, dice el apóstol Pedro, en la casa de Cornelio, el centurión, aquel gentil que tiene un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios para ser salvo. Cuando Pedro llega y oye las palabras que el centurión tiene para él de parte de la experiencia que ha tenido en hablar con aquel ángel, Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no dice tú sí, tú no. Dios no hace acepción de personas, sino que por el contrario dice, sino que en toda nación se agrada a Dios del que le teme y hace justicia. De toda nación, no de unos cuantos, sino de toda nación se agrada a Dios del que le teme y hace justicia. Bueno, Dios no hace acepción de personas. Entonces, la otra cosa que quiero que veamos, hermanos, y hay muchos textos que pudiéramos mencionar y muchas cosas que pudiéramos explicar. Los hombres tienen libre albedrío, porque es una, como dice, es una elección incondicional. Dios ya dijo quién, y estos se van a salvar. Dios ya dijo quién se van a condenar, y estos van a condenar. Sin embargo, la Biblia dice que Dios quiere que todo el mundo sea salvo, que Dios no hace excepción de personas, y que los hombres tienen la libertad de elegir creer o no creer. No es como que ya tienen que hacerlo, porque Dios lo estableció así. No, los hombres tienen libertad de obedecer o no obedecer el llamado de Dios, de creer o no creer la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Estaba leyendo que dicen que la palabra mundo tiene diferentes connotaciones, y estoy de acuerdo. Pero el texto aquí dice que todo aquel que en él cree no se pierda. No dice, el texto no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todos aquellos a quien Dios ya estableció de antemano que se van a salvar se salven. ¿No dice eso? El texto dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios, verso 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, Dios lo envió para salvarlo, para que el mundo sea salvo por él. Verso 17. En el verso 36 del mismo capítulo 3, la Escritura dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero dice que el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El punto que yo quiero enfatizar ahí es que hay quienes pueden tener la disposición de creer, y hay quienes tienen la libertad de rehusar creer. Hay quienes pueden decir, no, pero yo no quiero creer, no, yo no quiero obedecer. Bueno, están en libertad. No es algo como que Dios dijo, tú vas a hacer y no vas a poder evitarlo. No, aquí la Biblia nos está diciendo, tú puedes obedecer, debieras obedecer,
pero también tienes la libertad de rehusarte, claro, con sus consecuencias. Espero que me esté explicando. Entonces, es asunto personal. Noten Hechos capítulo 13, verso 46, hermanos. Hechos capítulo 13, verso 46. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo cuando va a dejar de evangelizar a los judíos como prioridad y se va a ir ahora a los gentiles? En el versículo 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron a los judíos: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis. ¿Para qué le estaban predicando a alguien que ya Dios sabía de antemano que no se iban a salvar? No, hermanos. La gente tiene la libertad de aceptarla o desecharla. Y Pablo dijo aquí y Bernabé le dijeron aquí a los judíos a quienes les estaban predicando: Dios quería que ustedes oyeran la palabra de Dios como primeros. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Quién se está juzgando digno o indigno? ¿Dios lo está juzgando indigno de la vida eterna o ellos mismos en ese texto? Ellos. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Porque no quieren obedecer. Dios no dijo: predícale, yo sé que se van a perder de todos modos, pero bueno, hazlo. No, Dios quiere que se salven. Cada quien decide. Si yo rehúso creer la palabra y obedecerla, yo mismo, como dice aquí el apóstol Pablo, no te consideraste digno de la vida eterna. ¡Pum! Nos vamos a los gentiles. Pero es una decisión personal. No es una elección incondicional. Hagas lo que hagas, te vas a salvar. Hagas lo que hagas, te vas a perder, si Dios ya lo estableció así. No, hermanos, Dios no ha establecido eso. Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios no hace excepción de personas. Es la persona la que decide creer para salvarse o rehusarse para perderse. Es la persona que decide: yo no quiero eso. No es Dios quien lo decide. Dios quiere que se salven. Es la persona que dice: pero yo no quiero. Y Dios nos da esa libertad de elegir. Con sus consecuencias, por supuesto. No es como que dice: ok, no quieres, pero tú no te voy a salvar, aunque no quieras. No. Si no quieres, bueno, está bien, tienes libertad, pero no se te ofrece nada de bendición. Quería ser comentado para que quiero oír que no estoy perdido, que no tengo perdido. Expiación limitada. La expiación limitada es el tercer punto de lo que se conoce como el calvinismo, nacido de un hombre que fue de los que estuvieron en contra de la Iglesia Católica y junto con Martín Lutero hicieron unas reformas a la Iglesia Católica, pero lo único que resultó fue más iglesias. En vez de reformarla, hicieron más iglesias. Y bueno, los seguidores de ellos fueron los que en un momento, en una reunión, establecieron estos 5 puntos que se conocen ahora como los 5 puntos del calvinismo. Bueno, ¿qué es esto? La expiación limitada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la expiación limitada dice que Cristo murió para perdonar solamente a aquellos a quienes Dios ha predestinado para salvación. Es decir, que Cristo no murió por todos. Cristo murió solamente por aquellos a quienes Dios predestinó para salvarse. Dicen ellos. Por eso se llama una expiación o un perdón limitado. Algo que solamente Dios eligió que se salvaran estos, y por eso Cristo murió solamente para estos. No para todos, dicen ellos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Cristo murió para perdón de los pecados de todo el mundo. Lucas capítulo 24, verso 46 al 47. Cuando Cristo murió y resucitó entre los muertos y estuvo hablando con sus discípulos, en el versículo 46 dice: así estaba escrito y era necesario que el Cristo muriese y resucitase el tercer día,
En el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En su nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Mateo capítulo 28, verso 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Marcos capítulo 16, versículo 15. Predican el evangelio a toda criatura. Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quería que todo el mundo fuera salvo, y Cristo murió para que todos aquellos que quisieran recibir las bendiciones que trajo ese sacrificio, las recibieran. No es como solamente para algunas personas, es para todos. Noten primero de Juan capítulo 2, versículo 1 y particularmente el versículo 2, pero desde el versículo 1 y versículo 2, el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo que Juan está diciendo, hermanos, el pensamiento de cada uno de ustedes debe ser no pecar. Pero el mismo texto dice, y si alguno hubiere pecado, hablándole a los cristianos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Dice en el versículo 2 que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solamente por los nuestros. Léalo para quién más. Para todo el mundo. Cristo, en su sacrificio, ofrece la posibilidad del perdón a todo el mundo. No solamente es para nosotros los cristianos, que Dios puede perdonar nuestros pecados en Cristo Jesús, cuando una vez que ya hemos obedecido la palabra, sino que Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino es también para todo el mundo. Entonces, no es exclusivo de los que Dios ha predestinado para salvación que Cristo murió, sino que la Biblia dice que Cristo murió por los pecados de todo el mundo. De manera que, si debemos hablar de salvación y condenación, hermanos, tenemos que decir que se perderán solamente. No, se perderán, no los que Dios dijo, estos se van a perder porque yo así lo he elegido que se pierdan. Y estos se van a salvar porque yo he elegido que se salven. No, se perderán solamente los que no creyeron en Dios y no obedecieron el Evangelio. Los que voluntariamente se resistieron o no quisieron conocer a Dios ni obedecer el Evangelio. Según a los Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 y 9, el apóstol Pablo dice que cuando Jesucristo venga en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estos recibirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. ¿Quiénes y por qué? ¿Por qué? Porque no quisieron conocer a Dios ni obedecer el Evangelio. ¿Porque Dios dijo? No, porque ellos decidieron. Porque ellos decidieron perderse. No es una expiación limitada el sacrificio de Cristo. No murió solamente por algunos cuantos, sino por todos. Y solamente se pierde quien se quiere perder, quien decide perderse. Gracia irresistible. Ellos dicen que si tú has sido predestinado por Dios para salvarte,
entonces cuando escuches la palabra de Dios, vas a recibir, el Espíritu Santo va a actuar, el Espíritu Santo va a actuar directamente en ti, de manera que no vas a poder resistir al Espíritu Santo y vas a obedecer la palabra. Y a veces, hermanos, damos la impresión en las pláticas que tenemos que el Espíritu Santo hace en nosotros eso, y no. ¿Es así? Ellos dicen que Dios llama por intervención directa del Espíritu Santo. Y una vez que Dios llama, dice, los hombres no pueden resistir este llamado, porque lo hace de manera milagrosa. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios llama por medio del Evangelio. Ya lo leímos en la mañana, lo volvemos a leer ahorita, segunda de los Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pablo dice en el verso 13 que damos gracias a Dios que nos haya elegido para santificación. Y a lo cual nos llamó, dice, salvación y santificación, dice, a lo cual nos llamó por medio del Evangelio, para alcanzar la gloria de Dios, dice el verso 14. Dios llama por medio del Evangelio. ¿Y usted lo ve? ¿Usted ve qué predicaba la iglesia del primer siglo? El Evangelio. ¿Qué se predicó en Hechos capítulo 2? El Evangelio. Siempre se predicaba a Cristo. Pablo dijo, yo predico a Cristo y a este crucificado. Es una forma de decir, predico el Evangelio. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, dijo Pablo a los Corintios, es poder de Dios. Capítulo 1, verso 18 en adelante. La palabra de la cruz, el Evangelio, es una forma de decirlo. Es locura para los que se pierden, es locura porque se les parece un disparate que alguien que murió como un criminal pueda salvarnos. Pero dice, pero para nosotros, para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esa muerte en la cruz del Calvario es el poder para salvarnos. Y además, es posible, no debiera ser, pero es posible resistir al Espíritu Santo. Ellos dicen que cuando Dios llama y te toca y no puedes hacer nada, es irresistible el llamado. Y la Biblia dice que se puede resistir. Es más, Esteban predicó eso, Esteban dijo esas palabras. Hechos capítulo 7, versículos 51 a 53. Vosotros siempre resistís, dijo él, al Espíritu Santo. Déjenme los leo. Hechos capítulo 7, en el versículo 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Así es como lo resistían. Y mataron a los que anunciaron de antemano la verdad, la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Siempre resistieron. Les mandaban un mensajero, lo mataban, lo apedreaban. Les mandaba a otro, les mandó a su hijo, ¿qué hicieron? Lo mataron. ¿Y qué van a hacer con Esteban? También lo van a matar, porque están resistiendo. No me hables de eso. Y resistir al Espíritu Santo. Y Pablo dice, con ruegos de parte de Dios, a que no recibamos en vano ese mensaje. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 20 al capítulo 6, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como los colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Se les está hablando, no lo recibas en vano. Obedécelo. Por eso dice en el verso 2, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No lo recibas en vano, porque hay gente que puede resistir al Espíritu Santo recibiendo en vano esa gracia, ese don de Dios de poderles presentar la palabra y ofrecerles la salvación y no quererlo. Puede ser un mensaje evangelístico aquí, pero también puede ser un mensaje doctrinal, de que en este caso podemos ver que al Espíritu Santo ciertamente se le puede resistir cuando se rechaza lo que enseña. Entonces eso de gracia irresistible que recibes fe, dice, y hay muchas cosas que podríamos decir, porque tiene que ver con que recibes la fe directamente que el Espíritu Santo te da. Y la Biblia dice que nosotros recibimos la fe por oír la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No te la da el Espíritu Santo así como milagrosamente. No, oye o lee la palabra de Dios y nace la fe. Última cosa. El segundo punto es la perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que recibes la salvación, no la puedes perder. O lo que conocemos más comúnmente es, una vez salvo, siempre salvo. Dice, usted recibió la salvación, esta no se pierde. Hagas lo que hagas, no se pierde. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice tanto. La Biblia dice tanto al respecto. La Biblia dice que la salvación es condicional. No es como que la salvación siempre la vas a tener. Y noten que estos textos que apunté son textos no inconversos, no son textos para inconversos, son textos para cristianos, es decir, para gente que ya es salva, gente que ya recibió la salvación. En el caso de los colosenses y en el caso de los corintios. Y en el caso de los colosenses, en el capítulo 1, versículo 21 al 23, el 23 es el texto clave, el verso 23, pero para acomodar ahí la idea, leamos desde el verso 21. El apóstol Pablo dice, y vosotros también que eres en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ok, ya eres salvo. Ya eres perdonado de tus pecados. Antes eras enemigo de Dios, pero ya no. Hablando del sacrificio de Cristo en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y luego el verso 23 dice, de manera que no te preocupes por nada, tú ya recibiste la salvación, tú ya eres salvo, entonces vas a ser siempre salvo. ¿Dice eso? No, dice, Dios ha hecho todo para que puedas permanecer, para que puedas ser presentado santo y sin mancha delante de Cristo Jesús. Pero hay una condición. Y la palabra sí significa condición. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en bajo el cielo, toda la creación. Pero la palabra sí nos indica condición. Tú puedes llegar ante la presencia de Cristo cuando Él venga santo y sin mancha e irreprensible. ¿Cómo puede ser eso?
Ah, no te preocupes, eso ya pasó y ya lo vas a tener tú y eso no se pierde. ¿Dice eso? No. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Si tú te mueves, pierdes. Si no tú permaneces fiel, se acaba. Porque es condicional. Bueno, 1 Corintios 15, versículo 1 y 2, Pablo habla que lo primero que les predicó es el Evangelio. Dice, si crees la palabra que recibiste, que les prediqué, soy salvo. Si no, creíste en vano. Bueno, estoy pensando en el tiempo, por eso ya no quiero leer tantos textos. Pero Dios nos advierte, hermanos, por muchos textos. Y observen que los textos no están dados a inconversos. Los textos que estoy mencionando son textos enseñados a cristianos, a gente que ya es salva, que ya había sido perdonada de sus pecados. A ellos se les advierte que pueden perder la salvación. Por ejemplo, Gálatas 1:6, verso al 9. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. Y lo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes lo pervierten. Mas os digo, dice Pablo, si yo o un ángel les enseñaron un evangelio diferente del que les he predicado, sea anatema, bajo condenación. Un evangelio diferente. Si seguimos un evangelio diferente, una doctrina diferente, sea anatema. Y lo vuelvo a repetir. En Hebreos capítulo 10, versículo 26, hablándole a cristianos, en el verso 25, hay iglesia. El verso 26 no está desconectado del verso 25. El verso 25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En el verso 26 dice, porque si pecáramos, ¿de qué está hablando? Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber conocido la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si usted peca deliberadamente después de conocer la palabra de Dios, queda solamente una horrenda expectación de juicio. Usted mírese con los ojos abiertos y la boca abierta, expectante de lo que va a pasar. Si se aparta de Dios. Y luego sigue diciendo más adelante, en este mismo texto 28, nos pone ejemplos. En la ley de Moisés, por boca de dos o tres testigos, la persona moría irremisiblemente. Imagínate, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Hablándole a cristianos, señores. Hablándole a cristianos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios, tuviera por inmunda la sangre del pacto e hiciera frente al Espíritu de gracia? Imagínate qué debe merecer tal persona. Y eso hace un cristiano cuando se aparta del camino de Dios. Por las razones que sean. ¿Cómo que la salvación se pierde? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 21. El apóstol Pedro dice, ciertamente si ellos habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y enredándose otra vez en esas contaminaciones son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor no lo hubieras conocido, a que lo conozcas y te apartes. Le está hablando a cristianos.
¿Cómo que la salvación no se pierde? Y podríamos citar más textos. Pero eso de que una vez salvo, siempre salvo, no es Biblia. Ya terminé. Es más, te voy a avanzar, mira, ahí está. Para que no vamos a terminar peleados por eso. No nos hacemos pecadores, hermanos, nos hacemos pecadores. Dios no pensó que unos se perdieran y otros se salvaran. En 1 Timoteo 2:4 leímos que Dios quiere que todo el mundo se salve. En 2 de Pedro 3:9 leemos que Dios quiere que ninguno se pierda. Dios está jugando conmigo entonces, si acaso ya me eligió para perderme. Y hay muchas cosas más, porque entonces entraría en juego el juicio. ¿Para qué Dios hace un juicio si ya sabe quién se va a perder y quién se va a salvar? ¿De qué me acusa Dios si ya eligió que yo me pierda? ¿De qué me va a acusar? ¿Por qué me va a condenar? ¿De qué? ¿Por qué voy a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de mis actos si Dios ya decidió de antemano que me voy a perder? No. Nadie está incondicionalmente predestinado para el cielo o para el infierno, hermanos. La respuesta al Evangelio decide nuestro destino eterno. Así es como es. Así es de que, pues si Dios quiere me salvo y si Dios quiere me pierdo. No. Ya usted ya leyó que Dios quiere que se salve y no quiere que se pierda. Entonces, ¿de quién es la decisión? ¿Quién debe obedecer el Evangelio? ¿Quién debe permanecer fiel? Para que reciba, no como ganancias, sino para que cumpla las condiciones que Dios tiene para salvar o no. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería decirles, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga y que podamos, que no necesitamos saber qué dicen ellos, sí necesitamos saber qué dice la Biblia. Porque me importa saber cómo estoy yo delante de Dios, no cómo dicen los demás que estoy, sino qué dice Dios. Que eso es lo que es en realidad importante. ¿Ok? Igual ustedes no me tienen que creer a mí. Usted lea los textos. Lea los textos. Bueno, con esto en mente vamos a terminar así nuestro servicio de esta tarde. Dios los bendiga y deseamos que tengan una excelente semana, que Dios los cuide, proteja a sus familias y que nos conceda el próximo miércoles estar reunidos en este lugar sin que ninguno de ustedes tenga algo que lamentar en cuanto a su salud o su familia, que todos estén bien. Esa será nuestra oración y también pedimos que oremos siempre los unos por los otros. Vamos a orar y después de orar tenemos unos anuncios que dar.